Guíe y disponga nuestro corazón para recibir la enseñanza de su gloriosa palabra. Les invito a inclinar el rostro y con reverencia y con fe clamemos a Dios. Padre Santo, una vez más invocamos tu nombre en esta hora de la mañana. Nos postramos ante ti con reverencia, reconociendo tu grandeza y tu poder sobre todas las cosas. Nosotros no somos nada, somos polvo. Del polvo venimos y al polvo regresamos. Lo que somos lo somos porque tú nos has dado la vida, las fuerzas, y todo lo que tenemos procede de ti. Gracias, Padre, por esta iglesia y por este tiempo en el cual hoy aquí reunidos somos exhortados por tu palabra para mejorar de acuerdo a ella y actuar conforme a tu voluntad cada día. Queremos pedirte en esta mañana humildemente, Señor, que quites el sueño, la pereza, la distracción, la mente dispersa y nos concedas estar concentrados y dispuestos para recibir la enseñanza de tu gloriosa palabra. Amado Dios, ayúdanos, fortalécenos, quita la sordera espiritual y permítenos, Señor, escuchar tu voz y atender tu voz. Quita la ceguera espiritual y permítenos ver el reino de Dios. Y ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Perdona mis pecados, Señor. Pon tus palabras en mi boca y ayúdame a expresar lo que es recto y justo delante de tu pueblo en esta mañana. Ayúdame en mi debilidad, Señor. Te lo pido, glorioso Dios, en el santo y glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Recordemos, hermanos, que estamos estudiando el Evangelio de Juan de manera consecutiva. Estamos estudiando el capítulo 9, por lo cual les invito a que abran sus Biblias en Juan capítulo 9. En este capítulo 9, el Señor Jesús nos narra la sanación de un ciego de nacimiento. Pero más que un milagro físico, este pasaje revela una poderosa verdad espiritual. Y es que la luz de Cristo expone la ceguera de los fariseos que dicen ver. La luz de Cristo expone la ceguera de aquellos que dicen ver. El domingo pasado consideramos los versículos 13 al 23, donde vimos que después del milagro, el hombre que había sido sanado enfrenta el interrogatorio de los fariseos. Ellos no pueden negar el milagro, pero se niegan a creer en aquel que realizó el milagro. Sin embargo, este hombre sencillo, sin formación religiosa, es decir, el que había sido sanado, a diferencia de sus padres, se convierte en un valiente testigo de la verdad. Mientras los líderes religiosos, que quedan evidenciados como verdaderos ciegos espirituales, no pueden ver la gloria de Cristo por la dureza de su corazón. A pesar de que este hombre había sido ciego y ahora veía, ellos no aceptan que ese milagro lo haya realizado el Señor Jesucristo. El día de hoy seguiremos meditando en este largo relato, considerando los versículos 24 al 34. Así que les invito a leer el pasaje Juan 9, 24 al 34. Juan 9, 24 al 34. Dice así: Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, es decir, Cristo. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió:
Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriere los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Amén. Ese es el pasaje en el cual vamos a meditar esta mañana para la gloria de Dios y la edificación de nuestras almas. La enseñanza para hoy lleva por título: la fe que resiste la presión. La fe que resiste la presión. Nuestro pasaje lo dividiremos en 4 partes, en 4 encabezados. El primer encabezado es la presión religiosa para negar la verdad. La presión religiosa para negar la verdad, versículos 24 y 25. El segundo encabezado es la incredulidad que busca discutir y no creer. La incredulidad que busca discutir y no creer. Versículos 26 al 29. El tercer encabezado es la sabiduría de una fe sencilla. La sabiduría de una fe sencilla. Versículos 30 al 33. Y el cuarto encabezado es el rechazo de los el primer encabezado, la presión religiosa para negar la verdad. Versículos 24 al 25 dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. Los fariseos, al no poder negar el milagro y después de interrogar a los padres del hombre sanado, intentan por segunda vez manipular y poner presión psicológica al hombre sanado para que niegue que fue Jesucristo el que le hizo el milagro. Le dicen: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. En otras palabras, lo que quieren decir es: reconozca que fue Dios el que le hizo el milagro y no este hombre pecador. Dele la gloria a Dios y no a este que está ahí, no a este que dices tú que lo sanó. Ellos querían que el hombre renuncie a su testimonio y declare que Jesús es un pecador y engañador como ellos lo consideraban. Eso es lo que ellos quieren, que el hombre renuncie a decir que Cristo lo sanó y que se ponga de parte de ellos y reconozca que es un hombre pecador, que es un engañador. Este hombre, sin embargo, sin miedo y sin vacilación, en el versículo 25 da una respuesta sencilla pero contundente a los fariseos. Miren lo que les contesta: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Qué declaración tan sencilla
y tan profunda a la vez. Esa es la fe que resiste la presión. Esa es la fe que resiste la presión. No argumenta con conocimiento teológico. No entra en debate con los fariseos. Simplemente da testimonio de lo que Cristo hizo en su vida. Yo era ciego y ahora veo. Eso es lo que les puedo decir. Si es pecador, no lo sé, pero yo era ciego y ahora veo, porque Él me puso lodo en mis ojos y me dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, y ahora puedo ver. Así que esta expresión de este hombre se ha considerado a través del cristianismo, a través de la historia del cristianismo, como una figura gloriosa de la experiencia y la obra de gracia salvadora en el corazón del cristiano. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Esa es la experiencia de todos los cristianos a través de la historia. Éramos ciegos espirituales de nacimiento y ahora vemos por la gracia salvadora y misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver el reino de Dios, podemos ver nuestro pecado y podemos ver que Cristo murió y pagó por nuestros pecados y que solo creyendo en Él tenemos el perdón y la vida eterna. Éramos ciegos y ahora vemos. Y eso es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Amados hermanos, el mundo intentará poner presión para que callemos nuestro testimonio acerca de Cristo, acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos dirán que no sabemos lo suficiente, que somos aleluyas, que no tenemos estudio, que no tenemos autoridad y que no vivimos lo que predicamos, porque muchas veces así nos tildan. Pero el creyente redimido puede decir con firmeza, no lo sé todo, no soy perfecto, pero sé que Cristo cambió mi vida. Yo era ciego y ahora veo. Yo era esto y ahora soy otro. Desde que Cristo vino a mi vida, ha habido un cambio de 180 grados en mi vida. Antes amaba emborracharme, ahora no amo emborracharme. Antes amaba serle infiel a mi esposa, ahora no, ahora quiero ser fiel a mi esposa hasta que la muerte me separe. Cuando Cristo viene a nuestra vida, hay un cambio rotundo, total, que puede evidenciarse. No seremos perfectos, pero que hay un cambio, hay un cambio. Éramos ciegos y ahora podemos ver la luz y caminar en pos de Cristo. En segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 1, 7 y 8. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, dice Pablo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences, amado hermano y hermana, de dar testimonio de Jesucristo, como lo hizo este hombre que fue sanado y testificó sin miedo ante los fariseos que Cristo lo había sanado y le dio la gloria a Cristo. Y en Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20 dice, Hechos 4, 19 y 20 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Noten que después de que ellos conocieron a Cristo, los apóstoles no podían dejar de decir
lo que ellos habían visto y oído acerca de Cristo, porque sus vidas habían sido transformadas por el poder del Evangelio. Entonces, hermanos, habiendo considerado nuestro primer punto, la presión religiosa para negar la verdad, ahora consideraremos nuestro segundo punto, la incredulidad que busca discutir y no creer en la verdad. La incredulidad que busca discutir y no creer en la verdad. Versículos 26 al 29 del Evangelio de Juan, capítulo 9. Dice así: le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Los fariseos repiten las mismas preguntas. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? No buscan creer. Buscan en contradecir el testimonio y la evidencia. No quieren conocer la verdad, sino defender su sistema religioso legalista a como dé lugar. El hombre sanado, con ironía santa, le responde en el versículo 27. Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. A veces a la gente se le dice las cosas y no quieren oír. Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Le dicen ellos, él. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Esa respuesta que el hombre les da a los fariseos es una respuesta sarcástica y confrontadora que los hiere profundamente en su orgullo. Ser confrontados por alguien, escúchenlo bien, ser confrontados por alguien que antes era un mendigo, que pedía limosna, que era ciego, ahora ellos no lo pueden soportar que un mendigo y un ex ciego los reprenda. Ellos no lo pueden soportar, y mucho menos que dijera que si querían hacerse discípulos del Señor, lo que indica que el hombre quería ser discípulo de Cristo, porque para ellos era impensable ser discípulos de Cristo. Entonces dice el texto que le injuriaron, es decir, lo insultaron. La palabra injuriar significa lo insultaron y le dicen, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero a este o a ese, es una palabra de desprecio, a ese no sabemos de dónde sea. Se enorgullecen de ser discípulos de Moisés, pero su respuesta cuando dicen somos discípulos de Moisés revela o evidencia su ceguera espiritual de forma más clara. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen ser seguidores de Moisés, es decir, de sus escritos, pero lo paradójico es que Moisés escribió y habló de Cristo y ellos no creían en él. Si notan lo paradójico, decir que uno es seguidor de Cristo, pero no creer en lo que dice Cristo, no hacer lo que dice Cristo, algo así. Entonces, ellos no creían lo que Moisés habló de Cristo, o sus ojos enceguecidos no lo podían ver. Sus ojos estaban ciegos a la revelación que estaba escrita de Cristo en la ley de Moisés. En consecuencia, eso mismo los condenaría. Miremos lo que dice Juan 5 al respecto. Juan 5, 45 al 47. Juan 5, 45 al 47. Dice así la palabra de Dios. Está hablando Cristo y dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Les está hablando a los fariseos también. Hay quien os acusa.
Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Aquí vemos entonces que ellos decían, nosotros somos seguidores y discípulos de Moisés. Y si eran seguidores y discípulos de Moisés, entonces ¿por qué no creían en Cristo? ¿Saben por qué? Porque estaban más ciegos que el que estaba ahora viendo, que era ciego de nacimiento. Hermanos, esto es confrontador y revelador. Si el Espíritu Santo no quita la venda para que podamos nosotros ver la gloria de Cristo, por más que uno predique, no la van a poder ver. Por eso, si usted tiene complicaciones para entender la palabra de Dios, debe tener la humildad de decirle: Señor, quita la venda espiritual que hay en mis ojos para poder ver la gloria de Cristo revelada en las líneas y en los pasajes de las sagradas escrituras. Estos no podían ver la gloria del Señor, no podían ver que Cristo estaba revelado en los escritos de Moisés. Sin embargo, se ufanaban de ser discípulos de Moisés. ¿Y qué dice Cristo aquí? Si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Y por eso, pues estaban tan ciegos. En Lucas capítulo 24, versículo 44, leemos las siguientes palabras. Lucas capítulo 24, verso 44 dice, dice así Lucas 24, 44. Y les dijo a sus discípulos: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿A dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de Cristo en la ley de Moisés. ¿A dónde más está escrito de Cristo? En los salmos y en los profetas. Es decir, en todo el Antiguo Testamento está revelado Cristo. Porque lo que une el Antiguo con el Nuevo Testamento es la línea de sangre de Cristo. La columna vertebral que une Antiguo y Nuevo Testamento es Cristo. Martín Lutero dijo que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento velado y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Y esa es la verdad. Entonces, estos estaban más ciegos que el que había sido ciego. Versículo 29, volviendo a nuestro pasaje base, dice: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, le contestan los fariseos, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Su argumento central es la ignorancia deliberada. Dicen: no sabemos de dónde es Jesús. Jesús, a pesar de la clara evidencia de su obra divina, declaran conocer la procedencia de la ley de Moisés, pero se niegan a reconocer la autoridad de Jesús. ¿Qué aplicación podemos tomar nosotros de estos pasajes? Amados hermanos, la verdad es que muchos hoy son como los fariseos. Saben mucho de religión, pero no conocen a Cristo. Conocen mucha doctrina, pero no conocen al Cristo revelado en las Sagradas Escrituras. La incredulidad de estos hombres no se debe a la falta de pruebas, porque las pruebas las tenían ante sus ojos. Un hombre nacido ciego había sido sanado. Entonces no se debía a falta de pruebas, sino a un corazón orgulloso que
quiere rendirse ni creer a la verdad de Dios. Hay gente que no quiere rendirse ni creer a la verdad de Jesucristo. Hermanos y hermanas, el orgullo espiritual es la peor forma de ceguera que puede existir. Yo nací católico, yo vivo católico, católico fue mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi padre es católico, yo muero católico. Punto. Así me vaya para el infierno. ¿Por qué dicen eso? Porque no conocen la Escritura. Porque tienen un corazón orgulloso en su religiosidad. No quieren rendirse ni creer a la verdad de Dios, por más que usted les muestre. Por eso el orgullo espiritual es la peor forma de ceguera que puede existir. Porque ciega los ojos a la verdad y endurece el corazón contra Cristo. El hombre que antes era ciego, físicamente es el único que tiene ojos para ver la verdad espiritual. Mientras que los fariseos que veían físicamente y los que se enorgullecían de su conocimiento de la obra de Dios son totalmente ignorantes a la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, la aplicación de este pasaje es clara. Y es que la verdadera visión no es física, sino espiritual. Y requiere un corazón dispuesto a reconocer su ceguera espiritual y a Jesús como la luz del mundo, el cual ha dicho que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que la verdadera visión no son los ojos que tenemos, que son una bendición de Dios, pero por más que usted pueda ver, si Dios no le abre los ojos espirituales, usted seguirá perdido en sus delitos y en sus pecados. Creer lo que sabemos, creer que lo sabemos todo, o creer con arrogancia que somos los únicos poseedores de la verdad, como estos fariseos, puede llevarnos a la ceguera espiritual y a odiar a los que creen a los que no creen como nosotros, impidiéndonos ver a Cristo, obrando fuera de nuestro esquema religioso de tradiciones. Por eso Pablo dijo en cierta ocasión en 1 Corintios 8, versículo 2, dijo las siguientes palabras: si alguno se imagina si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Esa debe ser siempre nuestra actitud. Siempre estar dispuestos a aprender. Siempre estar dispuestos a escuchar con atención para aprender. No lo malo, sino lo bueno. Así que no busquemos discutir ni ganar las discusiones, sino busquemos aprender para crecer y para ser humildes como Cristo. Habiendo considerado nuestro segundo punto, la incredulidad que busca discutir y no creer en la verdad, ahora consideremos nuestro tercer encabezado, la sabiduría de una fe sencilla. La sabiduría de una fe sencilla. Versículos 30 al 33 del capítulo 9 de Juan. Dice así: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Amén. Vemos en este pasaje, hermanos, cómo el hombre sanado habla con una sabiduría sorprendente.
sin haber estudiado en ninguna escuela rabínica, razona con una lógica espiritual impecable. Leamos nuevamente el pasaje para que veamos la sabiduría que están en estos versos. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Notan ustedes la sabiduría con la que contestó este hombre que había sido sanado? En el verso 30 vemos la lógica irrefutable. El hombre expresa su asombro ante la ceguera espiritual de los fariseos. Para él es maravilloso, mientras que para los otros no. Mientras que para unos es algo que no tiene trascendencia, para él es maravilloso, pero al mismo tiempo es paradójico. Que siendo ellos los expertos religiosos, no puedan identificar el origen del que realizó una obra de sanidad que nunca se había hecho y que estaba frente a ellos. Uno que había sido ciego y ahora veía. En el versículo 31, ¿qué vemos? El hombre, sin asistir a ninguna escuela teológica, iluminado por Dios, demuestra un conocimiento teológico sólido, afirmando que Dios no escucha las oraciones de los pecadores, sino de aquellos que le temen y hacen su voluntad. Con esto refuta la acusación previa de los fariseos de que Jesús era un pecador. Si era pecador, entonces, ¿por qué Dios escuchó su oración y sanó a ese ciego? En el verso 32, el hombre sanado hace un reconocimiento de la grandeza del milagro que recibió. Es decir, señala la singularidad del milagro. Abrir los ojos a alguien ciego de nacimiento era algo nunca antes visto ni oído, lo que indicaba una intervención divina, porque era algo que nunca se había visto, lo que indicaba que el mismo Dios había actuado. Y en el versículo 33, este es el versículo 33, donde el hombre sanado hace una conclusión lógica que no puede ser refutada por los fariseos. Un milagro de tal magnitud solo podía ser realizado por alguien enviado por Dios. Si Jesús no viniera de Dios, nada podría hacer. Así que este hombre que había sido sanado está testificando que el que lo sanó provenía ¿de dónde? De Dios mismo. Este hombre sanado entonces les da una lección de teología práctica a los doctores de la ley de manera impresionante. Amados hermanos, la fe sencilla y genuina ilumina el entendimiento más que 1000 estudios teológicos sin el Espíritu Santo. Por más que estudiemos, si el Espíritu Santo no nos ilumina y nos lleva a tener un encuentro con el Señor y comunión con el Señor, a conocer al Salvador, de nada sirve nuestro conocimiento. Solamente servirá para condenarnos en el día del juicio si nuestra vida no es transformada. En el Salmo 25, verso 9, dice lo siguiente el salmista. Salmo 25, verso 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Qué hace Dios? Dice en el Salmo 25, 9, que Él encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Así que si tú quieres ser un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero seguidor de Cristo, tienes que ser humilde y manso.
porque solamente a los humildes y a los mansos el Señor les ilumina, los encamina y les enseña su carrera. En 1 Corintios 2, 14 al 15 dice, 1 Corintios 2, 14 al 15 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Este hombre que había sido sanado, había sido tocado por Cristo, no solamente para poder ver, sino para poder ver el reino de Dios. Su ceguera espiritual fue quitada y pudo comprender quién era Cristo. En consecuencia, era un hombre espiritual y por eso él juzgaba todas las cosas, pero los otros no podían entender las cosas de Dios porque para ellos era locura. No podían aceptarlas porque su corazón estaba endurecido y enorgullecido, y a los orgullosos y a los que son prepotentes Dios no les enseña el camino. Así que ¿cuál es el consejo y la aplicación para nosotros? Seamos humildes, seamos mansos y el Señor nos indicará el camino que hemos de seguir, nos enseñará la carrera, nos mostrará su verdad y su sabiduría. La verdadera sabiduría no viene del intelecto humano, sino de andar con Dios. Muchos pueden hablar de teología, pero solo quien ha experimentado a Cristo y se rinde a Él puede testificar con amor, humildad y poder. La fe sencilla pero viva vence el razonamiento incrédulo y desbarata el orgullo de los arrogantes. Por eso el proverbista dijo lo siguiente, en Proverbios 11:2, dijo las siguientes palabras: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Con quién está la sabiduría? Con los humildes. ¿Y con quién está la deshonra? Con los soberbios, con los orgullosos. Amén. Habiendo visto nuestro tercer punto, la sabiduría de una fe sencilla, ahora consideraremos nuestro último encabezado, el rechazo de los religiosos. Versículo 34 de Juan 9. Juan 9:34 dice, después de estas palabras tan sabias que el hombre sanado le dijo a los fariseos, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Sí notan la arrogancia y el orgullo de estos hombres? Con razón no podían ver a Jesús. Porque ¿a quién es el que el Señor enseña el camino? A los humildes y no a los orgullosos, no a los que se creen más que los demás. Lean nuevamente el versículo 34 conmigo. Respondieron y le dijeron al hombre que había sido sanado de su ceguera, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Con esto termina nuestro pasaje. Como podemos ver, hermanos, estos fariseos no pueden refutar la lógica y sabia respuesta de aquel hombre. No pueden refutarla. Lo atacan entonces de manera personal. Lo atacan de manera personal. Cuando una persona no puede ganarnos con argumentos, nos ataca de manera personal. Y lo hacen haciendo tres cosas. Desprecian su pasado, lo insultan y finalmente lo expulsan de la sinagoga. Así termina el pasaje. Desprecian el pasado de aquel hombre, lo insultan y finalmente lo expulsan de la sinagoga.
Los fariseos asumen que la ceguera del hombre era consecuencia directa de un pecado cometido por él o por sus padres. Según su pensamiento, era que nació ciego porque era un gran pecador, y por eso le dicen: tú naciste del todo en pecado. ¿Qué están haciendo allí? Despreciando su pasado. Tú naciste del todo en pecado. Esto refleja la teología errónea del legalismo, que cree que todo sufrimiento y dolor es debido a algún pecado cometido. Todo lo contrario a lo que Jesús enseñó o enseñaba. Si ustedes se devuelven al capítulo 9 del mismo capítulo donde estamos allí en Juan y leen los versículos 2 al 3, leemos lo siguiente. Juan 9, 2 al 3. Dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Así que Cristo nunca enseñó que toda calamidad, que todo sufrimiento era debido a un pecado que se hubiese cometido. En algunas veces sí pasa eso, otras veces no. Uno no puede entonces juzgar y decir: ese está en eso porque cometió tal vez aquel pecado, y por eso el Señor lo reprendió de esa manera. No, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Solo hay uno que lo puede hacer. En este caso vemos que el Señor dice que no nació ciego porque hubiera pecado él o sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifestara, para mostrar que el Hijo de Dios había venido del cielo a la tierra y él era el Salvador del mundo. Entonces, en su orgullo religioso, estos fariseos lo acusan y le dicen que él había nacido de todo en pecado, lo contrario que enseña Cristo. En su orgullo religioso, los fariseos se consideraban a sí mismos más puros y superiores a este hombre que estaba frente a ellos, y le dicen: tú naciste de todo en pecado. Lo insultan, lo insultan. Olvidando estos hombres, al decirle que habían nacido de todo en pecado, estos hombres olvidan que todos nacemos como pecadores y destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien entienda, que si nosotros llegamos a buscar al Señor fue porque Él nos buscó primero. Entonces estos hombres se enorgullecen y se creen de mejor categoría que el hombre que había sido sanado. Y luego le dicen: ¿y nos enseñas tú a nosotros? ¿Nos enseñas a nosotros? Tú que naciste ciego por ser pecador y que naciste de todo en pecado, ¿vienes ahora a enseñarnos a nosotros? En otras palabras, tú que naciste en esas condiciones tan precarias, ¿cómo nos vas a enseñar a nosotros que somos los superiores en conocimiento a todos los demás, que somos puros? Porque ¿saben qué significa la palabra fariseo? Puro. Hoy en día significa hipócrita, pero en su etimología significa puro. Entonces ellos se creían puros. ¿Nos vas a enseñar a nosotros que somos puros? Esta pregunta, hermanos, ¿nos vas a enseñar a nosotros? Esta pregunta está cargada de arrogancia y de desprecio. Les ofende que un mendigo, escúchenlo bien, les ofende que un mendigo marginado y sin educación los corrija o les hable de cosas espirituales. Pero así hace Dios, a veces nos humilla de esa manera. Esta pregunta representa el orgullo religioso que no soporta la verdad cuando viene de labios humildes. Por eso Cristo dijo en Mateo
capítulo 11, versículos 25 al 26, las siguientes palabras, que me gustaría que ustedes las leyeran conmigo. Mateo 11, 25 al 26. Dice: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Eso fue lo que hizo el Señor. Dice que escondió las cosas de los sabios, orgullosos y entendidos de la época y las reveló a los niños, a los humildes, como ese ciego que el Señor había sanado. Porque ¿qué más explicación podemos dar acerca de ese contraste? Que unos supuestamente conocedores de la ley son enseñados de manera sencilla y clara por un hombre sencillo, pobre, humilde. La única respuesta, ¿cuál es? Que Dios le reveló a ese hombre sencillo, a ese niño, la verdad del Evangelio, mientras que ellos, por su pecado, por su orgullo, por la dureza de su corazón, no se la reveló. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, dice Cristo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Y por qué lo hiciste, Padre? Porque así te agradó. Amén. Cuando la verdad de Dios confronta el orgullo religioso del hombre, el orgulloso no se arrepiente. Tremendo. Cuando la verdad de Dios confronta el orgullo religioso del hombre, el orgulloso no se arrepiente. Se endurece, se ofende y rechaza la verdad. En Proverbios 26, 12 dice, Proverbios 26, 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Tremendas palabras, ¿no les parece? Porque cuando la verdad de Dios confronta el orgullo religioso del hombre, el orgulloso no se arrepiente, se endurece y se ofende y rechaza la verdad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y finalmente en nuestro pasaje, el verso 34 dice, y le expulsaron. La reacción final fue la expulsión del hombre de la sinagoga. En otras palabras, expulsaron el testimonio de Cristo de sus vidas. Tremendo. Ellos expulsaron el testimonio de Cristo de sus vidas. La expulsión de la sinagoga era una forma de excomunión. Esto significaba 4 cosas. En primer lugar, era ser considerado un hereje, uno que niega uno o varios dogmas de una religión. Lo expulsaron entonces por ser hereje. Número 2, significaba aislamiento social. Los asistentes a la sinagoga no le volverían a hablar ni a determinar a este hombre. Eso significaba ser expulsado de la sinagoga. Hay iglesias que cuando un hermano se sale y se va para otra, no le vuelven a hablar, lo consideran un hereje y le quitan el habla. ¿Cómo será el orgullo? En tercer lugar, ser expulsado de la sinagoga significaba aislamiento religioso. No se volvería a dejar participar a este hombre de las ceremonias y servicios religiosos. No se le permitiría volver a entrar a la sinagoga. Lo aislaban totalmente de todas las actividades religiosas de la sinagoga. Y en cuarto lugar, aislamiento económico. No lo volverían a ayudar con las ofrendas para los pobres. 4 cosas significaba ser expulsado de la sinagoga: ser considerado un hereje, aislamiento social, aislamiento religioso
y aislamiento económico. Pero ¿qué importa, hermanos, ser expulsados del círculo religioso y pecador y rechazados por la sociedad y la religión vacía si tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿Qué importa? Si tenemos a Cristo, tenemos todo, porque Él es nuestro mayor tesoro. ¿No es así, hermanos? La expulsión del sistema religioso corrupto fue en realidad el comienzo de una comunión personal de este hombre con Cristo. Lo que los hombres rechazaron, Cristo lo recibió con sus brazos abiertos, como dice en el verso 35, que es un adelanto para la próxima enseñanza. ¿Qué dice el verso 35 de Juan 9? Dice: oyó Jesús que le habían expulsado y dijo, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? O sea, uno lo rechaza, pero Cristo lo encuentra y lo trae para sí. Entonces, hermanos, como aplicación de este texto que hemos estudiado el día de hoy, ser fiel a Cristo siempre tendrá un costo, especialmente cuando la verdad confronta las falsas estructuras religiosas. Vuelvo y repito, ser fiel a Cristo siempre tendrá un costo, especialmente cuando la verdad confronta las falsas estructuras religiosas. Pero cada vez que el mundo nos cierra una puerta, Jesús abre una mejor. Él buscará a los suyos, como veremos en los versículos en el estudio próximo del domingo que viene, donde el ciego sanado encuentra al Hijo de Dios. En conclusión, este hombre pasó de la oscuridad física a la luz espiritual y su fe creció paso a paso. Primero llamó a Jesús un hombre en el versículo 11. Luego le reconoció como profeta en el versículo 17. Después afirmó que venía de Dios en el versículo 33 y finalmente lo adorará como el Señor de su vida en el versículo 38 de este capítulo. Esa es la jornada de toda fe genuina. La ceguera espiritual avanza a la visión espiritual del glorioso Salvador. La verdadera fe no se basa en argumentos, sino en una relación viva con nuestro glorioso Salvador. Amados hermanos, ya para terminar, demos testimonio con valentía de lo que Cristo ha hecho por nosotros y en nosotros. No temamos ser rechazados por causa de proclamar la verdad. Bienaventurados sois cuando os vituperan por mi causa. Bienaventurados sois cuando por mí los echen y digan toda clase de maldad mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, que Dios nos dé la gracia de ser hombres y mujeres que testificamos fielmente de lo que Cristo ha hecho por nosotros y ha hecho en nosotros. ¿Entendieron eso? Cristo hizo algo por nosotros, nos compró con su sangre, hizo algo en nosotros, nos dio un nuevo corazón, nos dio una nueva vida y debemos vivir de esa manera en este mundo. Que Dios nos dé esa gracia. Y recordemos que Dios siempre usa a los humildes para avergonzar a los sabios. No temamos ser rechazados por la verdad. Revisemos nuestro corazón cuando alguien nos corrige. Si usted se pone bravo cuando alguien lo corrige con sabiduría, porque de pronto es más humilde, revise su corazón, porque tal vez usted sea un orgulloso, prepotente y arrogante. Más bien demos gracias a Dios que alguien nos muestre el error. Le agradezcamos al Señor por hacernos ver la maldad que hay en nuestro corazón.
No rechacemos entonces la corrección de alguien porque sea humilde o que nosotros a nuestros ojos orgullosos lo veamos como inferior a nosotros. Cerremos nuestra meditación diciendo las palabras que el ciego nacimiento dijo a los fariseos. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Éramos ignorantes de Cristo, pero ahora vemos a Cristo y le conocemos a Él. Gloria a su santo nombre por la eternidad. Amén. Colóquese de pie y oremos al Señor. Con reverencia incline su rostro y demos gracias a Dios. Señor, nos postramos ante ti porque no somos nada si tú no estás en nosotros. Si tú no estás en nosotros, Señor Jesús, si tú no nos salvas, nosotros somos orgullosos, arrogantes y pecadores sin remedio. Pero cuando tú, por tu gracia, vienes a nosotros, como lo has hecho en la mayoría de los que están acá, nuestra vida cambia, nuestro entendimiento de la vida cambia, nos haces humildes y dependientes de ti, Señor. Por lo tanto, mi Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana por haber tenido misericordia de nosotros y haberse revelado a nuestra vida, permitiéndonos entender cuán grandes son nuestros pecados, pero cuán grande es el amor que has tenido para con el pecador, que enviaste a tu Hijo a la tierra a morir por nuestros pecados para que no nos condenáramos en el infierno eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero si rehusas creer en el Hijo de Dios, no verás la vida, sino que la ira de Dios estará sobre ti. Nos dice el Señor en su palabra en esta mañana. Así que, Padre, te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, por habernos dado la luz que nos permite ver más allá de la luz de este sol, la luz de Jesús. Porque el que te sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias, Señor, por habernos salvado, por habernos dado la luz de Jesús. Gracias, Padre, por escuchar esta oración de agradecimiento hacia ti. Te pedimos, Señor, hoy, por aquellos que no han podido ver tu luz, que así como viniste a este ciego y te acercaste a él y le permitiste ver, te acerques hoy y permitas que los que están ciegos espiritualmente puedan ver la gloria de Jesús, la luz que transforma, la luz que cambia y nos permite ver la verdad de lo que tú eres y entender la naturaleza de nuestra caída pecaminosa, que solo en ti puede ser redimida y cambiada. Bendito seas tú. Te alabo, Señor. Salva a los que no te conocen, Señor. Ven con tu Santo Espíritu. Quita la ceguera espiritual, la sordera espiritual y permíteles entender su pecado y entender que solo Jesús puede salvarles. Te lo pido, Señor, en el santo nombre que es sobre todo nombre, el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios los lleve en su paz y los guarde durante el transcurso de la semana. El culto ha terminado. No olviden